El tema que hoy vamos a tratar se refiere puntualmente a dos acciones que están dentro del Código Procesal vinculadas a la protección de los bienes. Y protección de los bienes que también podríamos enmarcarla hoy que estamos en este marco de conflictividad a veces que se presentan entre los propios vecinos de la ciudad o de las grandes urbes. Justamente hay ciertas medidas que no siempre son atendidas y ciertas cuestiones que no son atendidas. Así pasa con estas dos acciones que hoy vamos a referirnos, que son la acción de daño temido por un lado y por otro lado la denominada oposición a reparaciones urgentes. Bien, vamos a comenzar entonces con la denuncia de daño temido y vamos a hacer referencia a su origen histórico. Para ello nos tenemos que remitir al derecho romano, porque allí se podía presentar una situación de un peligro de derrumbe de un edificio lindero, en cuyo caso quien está potencialmente afectado por ese derrumbe se presentaba al pretor y le planteaba para obtener lo que se denominaba cautio damni infecti, es decir, una caución de daño inminente por parte del propietario del edificio ruinoso, una garantía. Claro, aparte de esa garantía, incluía la petición una reparación integral del perjuicio que podría llegar a provocar u ocasionar ese derrumbe que podía producirse o no. Bien, esto permaneció durante siglos, obviamente, la problemática originada en lo que es un edificio ruinoso. Así permanece hasta el derecho español. Y de las 7 partidas de Alfonso el Sabio, en la tercera se había incorporado una figura similar, que era la posibilidad de disponer la reparación o la demolición de un edificio ruinoso de acuerdo a la actitud asumida por su propietario. Y así continuó en el derecho español esta situación hasta la antigua ley de enjuiciamiento civil española que incorpora el interdicto de obra vieja, o también llamado obra ruinosa, que permitía la obtención de diligencias cautelares que involucraban la posibilidad de destruir total o parcialmente una obra denunciada como peligrosa. Bien, vamos a comenzar entonces con la denuncia de daño temido y vamos a hacer referencia a su origen histórico. Para ello nos tenemos que remitir al derecho romano, porque allí se podía presentar una situación de un peligro de derrumbe de un edificio lindero, en cuyo caso quien está potencialmente afectado por ese derrumbe se presentaba al pretor y le planteaba para obtener lo que se denominaba cautio damni infecti, es decir, una caución de daño inminente por parte del propietario del edificio ruinoso, una garantía. Claro, aparte de esa garantía, incluía la petición una reparación integral del perjuicio que podría llegar a provocar u ocasionar ese derrumbe que podía producirse o no. Bien, esto permaneció durante siglos, obviamente, la problemática originada en lo que es un edificio ruinoso. Así permanece hasta el derecho español. Y de las 7 partidas de Alfonso el Sabio, en la tercera se había incorporado una figura similar, que era
la posibilidad de disponer la reparación o la demolición de un edificio ruinoso de acuerdo a la actitud asumida por su propietario. Y así continuó en el derecho español esta situación hasta la antigua ley de enjuiciamiento civil española que incorpora el interdicto de obra vieja, o también llamado obra ruinosa, que permitía la obtención de diligencias cautelares que involucraban la posibilidad de destruir total o parcialmente una obra denunciada como peligrosa. Desde el punto de vista de la naturaleza jurídica, esta acción asume tres posiciones diferentes. La primera, que vincula la situación del daño temido con una protección de la relación posesoria. Es decir, se trata de un supuesto de turbación, donde los actos que sufre el poseedor no lo excluyen en forma definitiva, sino que lo molestan en su situación de posesión, su relación posesiva con la cosa. Por otro lado, se considera la posibilidad de una acción autónoma vinculada a las defensas posesorias, esto cuando se incorporó el artículo 2499 del Código de Vélez, pero sin embargo no esto fue receptado en el cuarto Congreso Nacional de Derecho Civil en Córdoba, apenas sancionado la ley 17.711. Y finalmente, la otra posición, que es procesalista, sostenida por Falcón, Dassen, Espota, consideran que se trata de una medida cautelar con matices propios. La denuncia de daño temido sería entonces una medida cautelar con matices propios. Esta posición fue receptada por la jurisprudencia, que entendió que la naturaleza cautelar de la acción de daño temido es de carácter sustantivo y no asegurativo. ¿Por qué? Porque la tramitación de esa acción se agota con la solución de la cuestión planteada y no apunta a otro asunto. Bien, en cuanto a la legitimación, es decir, quiénes son los titulares de la relación jurídico-procesal en el marco de esta denuncia de daño temido, empecemos con la legitimación activa, que considera la existencia de una tesis amplia y de una restringida. La primera, o sea, la tesis amplia, que es la mayoritaria, entiende que se encuentran legitimados para su promoción tanto los poseedores, legítimos como ilegítimos, de buena o de mala fe, como los tenedores interesados, caso, por ejemplo, del locatario, del comodatario, no así del depositario, que es un tenedor jurídicamente desinteresado. Ahora bien, la tesis restringida, en cambio, mantiene a los poseedores como legitimados activos, pero excluye a todos los tenedores, porque entiende que la protección de los tenedores emanan de su referente, que es aquel que tiene la posesión o la propiedad de la cosa. Es decir, que el locatario, en caso de existir una situación de peligro inminente como la que plantea la denuncia de daño temido, debería recurrir al locador o al propietario. Esta es la cuestión básicamente de legitimación activa. En lo que hace a la legitimación pasiva, el código no dice nada, sin embargo, debe considerarse que comprende a todos aquellos sujetos que están obligados a reparar el daño en caso de producirse. Esta sería la limitación de la legitimación pasiva. Nos preguntamos acá entonces, ¿cuál es el objeto de la denuncia de daño temido? No es otro que proteger al propietario del edificio lindero
que pueda producir un daño. Y a eso se refería el artículo 2499 del Código de Belli, cuando decía en su segunda parte: quien tema que de un edificio u otra cosa derive un daño a sus bienes pueda denunciar el hecho al juez para que adopte las medidas del caso. El actual 2242 del Código Civil y Comercial de la Nación se refiere a la turbación de la posesión, la protección de la relación posesoria en caso de turbación. No incorpora esta situación directamente, pero lo importante acá es señalar que cuando se habla de la protección de un bien, esencialmente hay que decir que puede tratarse de inmuebles tanto por su naturaleza como por accesión. Es decir, estamos hablando de la protección de inmuebles que incorpora o incluye, mejor dicho, columnas del inmueble, paredes del inmueble y también, en su caso, árboles que están plantados y que puedan ocasionar eventualmente un verdadero daño importante, por lo cual podrían ser removidos, podría el juez disponer su remoción. Todo este es el aspecto que hace al objeto de la denuncia de daño temido. Ahora ya estamos involucrándonos dentro del aspecto procesal. Y aquí, claramente, el artículo 623 del Código Procesal Civil y Comercial, 623 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, regula esta figura de la denuncia de daño temido, y donde hay que decir en primer lugar quién es el juez competente, el juez donde está ubicada la cosa tildada de peligrosa. Luego, ¿cuál es el trámite que corresponde aplicar? Bien, cuando se presenta esta situación de esta denuncia, en primer lugar debe verificarse el carácter manifiesto de la urgencia invocada en la presentación, de modo que esto se puede establecer mediante una sumaria información, es decir, que directamente se debe acreditar ante el juez, fundamentalmente en forma liminar, que existe un daño grave e inminente a los bienes de aquel que se presenta, y también, en ese caso, de ser así, el juez designa una audiencia en la cual cita a las partes y también a un perito, o sea, un experto que va a verificar cuál es la entidad del daño inminente, aún no producido. Entonces, el juez verifica, por un lado, analiza la procedencia de la denuncia y por otro lado, señala la adopción de medidas de seguridad para evitar que ese daño se propague o se produzca. A ese efecto, el juez se constituye en el lugar, que este es un primer paso fundamental, verificado entonces en la presentación que es el juez competente y que además el caso resulta grave e inminente por los dichos de un experto, se constituye en el lugar para comprobar la existencia de ese grave riesgo y la urgencia en remover ese riesgo, y que además exista un temor de que se produzca un daño serio e inminente. ¿Cuáles son los efectos del decisorio? En este sentido, el juez tiene amplias facultades para determinar, de acuerdo a la naturaleza del daño y el bien también amenazado, puede disponer el apuntalamiento del bien o puede disponer la demolición en el caso de inmuebles ruinosos, o la remoción de un árbol, por ejemplo, o el traslado de muebles. Desde la jurisprudencia
en primer lugar tenemos que decir que se trata de una hipótesis que está excluida específicamente de la mediación. Y luego, en casos concretos, decimos así en general, ¿no?, que debe ser grave e inminente el daño, pero hay ya precedentes, por ejemplo, dados en función de la peligrosidad de la energía eléctrica contra una de las empresas eléctricas. Se ha declarado su procedencia, y por ejemplo con respecto a una subestación eléctrica, donde en su caso se dispuso su clausura por el peligro inminente para varios vecinos o transeúntes que podían circular por el lugar. Esto se estableció por una pericia, o sea, un informe pericial, y también por un informe del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Esas dos medios de prueba fueron claves para que se dispusiera el cierre de una subestación de energía eléctrica. También se dispuso, por ejemplo, en relación al daño ambiental, en precedente de la Cámara Civil y Comercial de La Plata lo ha establecido. En fin, lo esencial, como dijimos, es que se trate de un daño grave e inminente, que es el que da lugar para que se analice la fundabilidad de esta cuestión. Vimos hasta ahora la denuncia de daño temido, y ahora nos vamos a referir a la otra figura, la otra acción, que es la de la oposición a reparaciones urgentes. En este tema, el juez competente también, y ya que hablamos de protección de bienes, es el juez del lugar donde se encuentra ubicada la cosa peligrosa también. La naturaleza de la medida en sí, en realidad, es un trámite, un procedimiento breve y expedito, un procedimiento y no un proceso. Son actuaciones que tienden a dar solución a una cuestión que se está produciendo, o sea, un daño. En aquel caso estamos en un daño inminente, grave e inminente. Acá ya se produjo el daño, y lo que tratamos de evitar es establecer que no se siga agravando en lo posible. Entonces debemos decir que no tiene forma de juicio la presentación, ni en realidad las actuaciones no constituyen un proceso, sino un procedimiento judicial que se realiza con audiencia de los interesados, y que en su caso hasta puede disponerse el allanamiento del bien desde donde provienen esos daños. Las resoluciones que se adopten a lo largo de estas actuaciones son inapelables, las decisiones judiciales. Podrían darse una situación son recurribles, pero son inapelables, y puede el juez imponer astreintes. Claro, hay que decir que hay igual algunos precedentes sobre la situación de inapelabilidad, pero en el Código dispone, en el artículo 623 ter del Código Procesal, que es inapelable. Bien, ¿cuál es entonces el objeto que persigue esta medida de oposición a reparaciones urgentes? No es otro que el de vencer la oposición arbitraria sustentada por el dueño u ocupante del bien desde donde provienen los daños presuntos. Porque ¿cuál es el efecto de la decisión que se adopte? No es otro que hacer cesar la causa de la intervención. Es decir, acá de lo que se trata es de una manera terminar con el daño que se está produciendo, y no apuntar directamente al quantum, a la gravedad del daño, ni tampoco al responsable. O sea, no se trata de proteger el quantum del daño, ni tampoco apuntar a la responsabilidad de quien lo produjo, sino sencillamente
El único objeto es resolver un problema serio que produce daños en un edificio o unidad lindera. Bien, ¿cuál es entonces acá la legitimación? ¿Quiénes son los legitimados en estas actuaciones? Hay que decir, la legitimación activa está en cabeza del propietario, o sea, quien puede promoverlo, estas actuaciones, propietario, copropietario, también el inquilino afectado, también puede hacerlo, en el caso de un consorcio de propiedad horizontal, podría hacerlo el propio administrador, para evitar que se agraven los daños en alguna de las unidades funcionales. Y es amplia. También lo puede iniciar el poseedor o el tenedor interesado, como el caso del usufructuario. Y también, ¿por qué no?, el acreedor hipotecario, ya que ese bien objeto de la garantía se ve afectado en su valor y el acreedor hipotecario, desde ese punto de vista, está legitimado para actuar. ¿Quiénes son los legitimados pasivos? Los ocupantes o titulares del edificio de la unidad donde se gestó el deterioro o la avería. Contra ellos está dirigida esta acción, para que cese en su resistencia. Entonces, el procedimiento que hace a la admisibilidad de esta presentación requiere dos condiciones. En primer lugar, tiene que acreditarse una intimación, un emplazamiento respecto del bien, o digamos, desde dónde provienen los daños presuntos. Y en segundo lugar, el acompañamiento de un informe técnico del profesional o de un idóneo, especificando cuáles son los deterioros que se encuentran producidos y el origen de esos deterioros, como que son o corresponden presuntamente a la unidad o al inmueble que es objeto de la denuncia. Y para el caso de encontrarse desocupado el bien, por supuesto que acreditado esto mediante una intimación que no se puede cumplir, ¿no es cierto?, para que el presunto ocupante de ese inmueble de donde se originan las averías cese en su digamos, en su resistencia a reparar el origen del daño. Esta intimación puede ser obviamente establecida por una carta documento y, por qué no, por un acta realizada ante escribano con dos testigos, y si está desocupado, basta acreditar esta situación para que el juez disponga las medidas necesarias tendientes a hacer cesar el daño que ya que está en curso, que ya se está produciendo. El actual Código Civil y Comercial de la Nación no prevé específicamente la acción, la denuncia de daño temido, o tampoco la oposición a reparaciones urgentes. Sin embargo, el artículo 1711 ha incorporado la denominada acción preventiva de daño, que habilita a la iniciación a su iniciación, o sea, de esta acción, ante la situación de producción de un daño para evitar su producción, por eso es preventiva del daño, pero no solo esa situación, sino la continuación del daño también está prevista y protegida por el artículo 1711 al intentar disminuirla o que no aumente ese daño. Por eso es la continuación del daño o el agravamiento, tratar de que no se agrave el daño producido, ya sea evitar, disminuir o no agravar el daño. Son las tres situaciones que están incorporadas en el artículo 1711 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. A mi entender, no existe una contradicción, no se contraponen el artículo 1711 con estas dos normas que venimos analizando.
por el contrario, se complementan, se integran, porque no se trata de que la acción preventiva de daño, por ejemplo, que podría ser objeto de una mediación, cuando se presenta una situación de un daño producido, bueno, si está producido el daño, entraríamos en el caso de eventualmente, si hay oposición del propietario lindero, de una oposición a reparaciones urgentes. Y si fuera el caso preventivo de un daño grave e inminente, entraríamos en la hipótesis de la denuncia de daño temido. Es decir, no hay una contraposición, sino una, a mi entender, armonización que debe producirse entre ese artículo 1711 enclavado dentro de lo que es la responsabilidad civil regulada en el 1708 del Código Civil y Comercial de la Nación, y en cuanto a la legitimación establecida en el artículo 1710, que habla del deber de prevención del daño de toda persona que se encuentra habilitada o legitimada para evitar un daño injustificado. Por último, les dejo un cuadro donde pueden observar el nivel de conflictividad que tiene lugar las planteadas entre las denuncias de daño temido y la oposición a reparaciones urgentes. Por supuesto, no es el mismo campo de actividad o de casos que presenta las cuestiones de daños y perjuicios, no solo de accidentes de tránsito, que es lo más usual, podrían ser mala praxis u otras responsabilidades profesionales. La realidad es que no hay muchos por año, pero hay. Y una cosa muy interesante, si comparamos la denuncia de daño temido, el número de casos comparados con la oposición a reparaciones urgentes, estos últimos superan la duplicación de los primeros. Fíjense que en ambos casos existe una situación fáctica que lleva a las presentaciones correspondientes para que estas acciones tuvieran lugar. Sin embargo, en la oposición de reparaciones urgentes hay un elemento además subjetivo, que es la resistencia arbitraria a realizar una reparación necesaria, grave y necesaria, porque el daño ya existe y se sigue agravando. Bueno, esto demuestra, ¿no es cierto?, que son cuestiones de conflictividad entre vecinos que, como dije al principio, más se acentúan en las grandes urbes. Bueno, les agradezco mucho la atención con esta exposición.